Bienvenidos un martes más de Filosofía con Filo. Antes de comenzar el video de hoy, te invito a suscribirte, darle like y compartir. ¡Comenzamos! La magia no simplemente se reduce a saber cuál es tu horóscopo, cuál es el color favorito o cuál es el número de la lotería de esta semana. La magia va más allá. Al principio la magia era buscar la conexión entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el orden del cosmos. Pero, ¿la filosofía dijo algo al principio? ¿Filosofía y magia estuvieron unidos alguna vez? ¿Los filósofos dijeron algo sobre la magia? ¿O son como ahora que simplemente dan clases de filosofía desde su cama? Problems, philosophers just ask stupid metaphysical questions and so on, play with absolute truth, which we all know is inaccessible. No, I think philosophy is a very modest. Es que lo que pasa, que al principio del mundo, o al principio de las sociedades humanas, no existía como tal una explicación tan certera o tan clara de qué eran los fenómenos naturales. Todo lo que pasaba se podía atribuir a divinidades, a demonios, a situaciones extremas que uno decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el mundo reacciona como tal? En ese sentido, los antropólogos y los sociólogos coinciden en que así empezaron a surgir los primeros rituales mágicos, las primeras sociedades de adivinos, o inclusive empezaron las primeras religiones. Pero, ¿magia y filosofía estuvieron juntas? La magia, por su lado, buscaba explicar esta relación entre nosotros, los humanos, con estos fenómenos naturales y cómo es que se juntaban un fenómeno con una situación tan cotidiana como el nacimiento de un niño. Quizá los primeros filósofos no buscaban explicarte cómo hacer un amarre o cómo inclusive hacer agua de calzón. Lo que buscaban los primeros filósofos era lo mismo que la magia, buscar cómo es que las relaciones del cosmos o cómo es que los fenómenos naturales que se iban desarrollando en el mundo tenían una relación con nosotros o inclusive cómo es que estos fenómenos naturales se daban. Porque la magia, a través de todos esos rituales primigenios que se tenían, buscaba explicar cómo es que un rayo caía, cómo es que había un terremoto, por qué es que un eclipse podía influir en una batalla. Cuando uno piensa en los filósofos, imagina que están atrás de libreros o de escritorios con muchos libros pensando y meditando, reflexionando, como el que yo tengo atrás de mí. Pero los primeros filósofos trataron de explicar la relación entre el sujeto y el mundo a través de los fenómenos naturales o a través de cosas tan simples y sencillas que todos pudiéramos entender. El primero de ellos y el más recordado es Tales de Mileto, que inclusive se dice que es el padre de la filosofía. Pero, ¿es el padre de enseñarte a pensar? Tales de Mileto decía que todo surgía a través del agua, es decir, o hay exceso de agua, o hay falta de agua, o hay un punto medio donde todo se puede desarrollar, que es en el que estamos ahorita. Tales de Mileto, si bien no era un mago, no era un hechicero, pero sí trataba de explicar esta relación entre las cosas de la naturaleza y los sujetos. Es decir, sin el agua o sin este principio primigenio que tenemos, no puede existir la vida, y si no existe la vida, no existimos nosotros. Por lo tanto, yo no puedo pensar. Así que Tales de Mileto decía, el agua es la solución o es la explicación de cómo es que la relación entre el sujeto y el mundo puede existir. Sin embargo, el mismo Tales tuvo un alumno, Anaximandro, que le dijo, a ver, Tales, sí, podemos justificar que el agua viene de todo, pero eso no explica el resto de las relaciones que hay entre el sujeto y la naturaleza. Por ejemplo, ¿cómo es que el agua puede justificar un terremoto? ¿Cómo es que el agua puede justificar un rayo? Sí, si vienen los rayos vienen de cuando vienen las tormentas eléctricas o cuando la lluvia, pero ¿es justificación para todo el agua? Anaximandro decía, vamos a partir de que hay un principio universal que nos rige a todos, una fuerza que está detrás de nosotros y que designa nuestros movimientos. Le podemos llamar dioses, le podemos llamar energías, le podemos llamar astros, le podemos llamar astrología o como queramos. Pero, como es una fuerza que está detrás de todo, tanto de los sujetos como de la naturaleza, no se puede limitar a una sola cosa. Porque inclusive estos mismos dioses que tenemos como los referentes de nuestras acciones están determinados por esta misma fuerza, a lo que él le llamó apeiron, que era lo indeterminado, todo aquello que estaba más allá de lo que conocemos, pero que sin embargo movía todos nuestros hilos y todas nuestras acciones para generar un ciclo o una forma en que la vida se desarrollase. Es decir, aquí ya entramos en uno de los precursores de lo que hoy podríamos denominar materia oscura, es decir, una energía que está detrás de todo el orden del universo, pero que sin embargo, aunque no se vea, existe. Pero continuando con la historia, Anaximandro tuvo un alumno, Anaxímenes, que así como él había refutado a su maestro Tales, Anaxímenes refutó a Anaximandro. ¿Por qué? Porque le dijo, a ver, podemos concluir que sí, el apeiron existe, que está atrás de todo, pero ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Qué es lo que nos da esa viveza o que nos permite andar por el mundo? Él diría, es el aire.
Y muchos dirán, pero ¿cómo es que el aire? ¿Lo respiramos o por qué? No, porque en ese tiempo se creía que el alma estaba suspendida a través de en el aire, o que inclusive el aliento divino era lo que nos daba la vida, que eso viene de las tradiciones judías y de los misterios y los rituales egipcios. Así que, por ejemplo, la palabra en griego era neuma, que era el aliento divino, que esta palabra se quedó en nuestro vocabulario y, por ejemplo, por eso ahora tenemos la palabra neumático, que ya te imaginarás por qué, porque es un hule que está a través de aire y que nos permite manejar por el mundo. Pero también Anaxímenes tuvo su importancia en la medicina porque mucho de la teoría que él esbozó sobre cómo es que el aire nos daba vida o nos permitía tener un mejor funcionamiento se quedó en la medicina. Así, por ejemplo, en la teoría de los humores, si tenías exceso de bilis o exceso de otro tipo de humor, te mandaban a un lugar fresco donde hubiera un mejor aire para que te purificases. Inclusive esto duró hasta el siglo XIX-XVIII, donde te mandaban a regiones aisladas para que respirases mejor. Así, por ejemplo, la tuberculosis, uno de los tratamientos era tener aire puro siempre. Y aunque esto parezca la precuela de Avatar, donde estaban los 4 elementos dominados por algunos maestros, llega un personaje más peculiar que se llama Heráclito, que uno diría, bueno, ¿y Heráclito qué nos viene a ofrecer? Heráclito decía que no, ni es el aire, ni es el agua, ni es algo que está detrás de todo. El cosmos y todo su ordenamiento está determinado por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que el fuego es lo que determina cómo es que nosotros estamos conformados y cómo es que el movimiento del mundo se derriba a través del fuego. ¿Por qué? Porque Heráclito decía, así como el fuego a veces se sube, a veces baja, es intenso o es muy bajo, así es la vida misma, así es el orden del cosmos. Puede ser alto, puede ser bajo, puede iluminar tanto o puede dejar de iluminarnos. Por eso es que él consideraba que el fuego era lo más cercano a cómo es que el orden del cosmos podría explicarse. Sin duda uno se quedará perplejo y preguntándose, ¿es toda la explicación que dieron los filósofos al principio de las sociedades? ¿Son las únicas maneras en que se entendió el orden del cosmos o las relaciones que había entre el hombre y la naturaleza? El último filósofo que veremos hoy se llama Pitágoras, y quizá muchos lo recordaremos por la primaria en nuestras clases de geometría y la medición de ángulos, pero él al final hablaba de que en el cosmos o en el orden del universo había una música que siempre estaba tocando. Esta música era una armonía perfecta construida por no sabemos quién, por el orden mismo, por el cosmos, la cual siempre estaba tocándose y estaba en un orden tan perfecto que nosotros éramos parte de esa sinfonía. Lo único que había que hacer era conformarse en ese ritmo cósmico y universal para que todos fuésemos mejor personas, mejores ciudadanos e inclusive fuésemos más sabios. Por eso es que a la escuela pitagórica se le caracterizó como una escuela mistérica donde hacían ritos y todo, pero no, simplemente querían estar en consonancia con ese ritmo universal a través de ciertas acciones como ser vegetarianos, no comer carne, no maltratar animales, dedicarse a la música, dedicarse a la poesía, explorar la sexualidad inclusive. Lo divertido de estos tiempos en que la filosofía se dedicaba a analizar la naturaleza es que uno podía preguntarse todo cómo funcionaba el orden de las cosas a través de diferentes acciones, o cómo es que inclusive podíamos buscar en el orden de las cosas las relaciones entre cómo los humanos se relacionaban con cualquier fenómeno natural. Esta relación que no se basaba simplemente en la razón y en las relaciones sociales, sino que buscaba algo más allá que nos dijese cómo es que nosotros nos estábamos comportando en el mundo. Un orden que nos supera y que inclusive hoy no sabemos cómo determinarlo, pero que está ahí presente. En ese sentido, la filosofía desarrolló una rama que se llamaba filosofía natural, a la cual pertenecieron Galileo, Copérnico, el mismo Kepler, el mismo Descartes, el padre de la racionalidad moderna, la cual el mismo Newton inclusive también participó de la filosofía natural, la cual simplemente buscaba encontrar cómo es que el orden del mundo se relacionaba con los sujetos. Esta misma tradición que habían iniciado estos filósofos, aunque un poco raros y un poco extraños, se siguió permeando a lo largo de la historia. ¿Pero qué fue lo que pasó? Hubo una división entre la filosofía y la física, los físicos se especializaron por su lado, los filósofos por su lado, y dejaron atrás esta misma relación que no era otra cosa más que buscar nuestra razón de sentido en el mundo. Pero más que eso, buscaba nuestra razón de conexión entre nosotros y el universo. O entre cómo es que nosotros y el universo, o la relación entre cómo es que nosotros somos una pequeña partícula en el universo, pero formamos parte de algo más grande que nos rebasa y que nos supera, que no puede ser explicado ni por fórmulas matemáticas ni por teorías sociales. Muchas gracias.